clase, ¿verdad? No han pasado. Habían tenido clase. Y la semana anterior también una clase conmigo, porque según este programa dice trauma torácico que el día viernes 20 iba a dar. Y también patología del espacio pleural el día lunes 23. Pero en ningún instante esto me han hecho llegar desde recién el día domingo. Digo, el día domingo, no, lunes el martes. Para mí sorpresa porque como tengo tanta actividad, entonces, bueno, prácticamente 2 clases, entonces. Ustedes saben bien que todo trauma es una agresión. ¿Una agresión a quién? Una agresión si es a nuestro organismo, una agresión a nuestro organismo, ¿no? Entonces, y aquí, en todo caso, trauma torácico, una agresión a todo lo que es la parte torácica del tórax, ¿ya? En ese aspecto, como les decía, ¿no? Que es una agresión, ¿no? O trauma a todas las paredes del tórax, que puede producir trauma o un problema a nivel de qué? A nivel, pues, de todo lo que existe dentro del tórax, ¿ya? Y dentro del tórax están órganos nobles, ¿no? Como el corazón, están los pulmones, que son los principales que nos dan vida, ¿verdad? Un trauma a nivel cardíaco, por ejemplo, nos puede quitar la vida. Un trauma a nivel pulmonar, sin respirar, ¿no? Podemos también perder la vida. O una lesión a nivel de un vaso, por ejemplo, nos puede hacer también perder la vida. Por ejemplo, una laceración a nivel de la aorta, ¿verdad? Entonces, prácticamente todo eso es importante ver. ¿Por qué? Y de esa manera tenemos el tórax, ¿no? Que es el tórax más que ustedes han llevado por anatomía, que es una caja, es como una caja, se dice que es un cono truncado, ¿verdad? ¿No? Donde la parte ósea está prácticamente cubriendo o protegiendo todo esos órganos, el corazón, han llevado, ¿no? Entonces la mediastino anterior, mediastino posterior, ¿dónde está? ¿Quiénes se encuentran en el mediastino anterior, en el mediastino posterior, el corazón, pulmones, grandes vasos, ahí también están los nervios, ¿no? Entonces prácticamente tenemos que ver esa situación. Ahora, dentro de lo que es el mismo trauma torácico, ¿no? Ahí están el mediastino anterior, medio, posterior, eso por anatomía, ya han llevado ustedes en anatomía, pero aquí es para recordarles. Por ejemplo, dentro de eso vamos a clasificar a los traumatismos en penetrantes o abiertos y también en contundentes o cerrados o mixtos. ¿Ya? Dentro de la clasificación de los traumatismos, entonces, traumatismos penetrantes o abiertos. Por ejemplo, allá estamos viendo un empalamiento, ¿no? Ese es un traumatismo abierto, prácticamente. ¿Ya? Penetrante o abierto. Una herida, por ejemplo, de bala es un traumatismo abierto. ¿Ya? Una bala y entra allá, igual una herida con una arma cortopunzante, igual también es una herida abierta, penetrante o abierta. En cambio, los contundentes o cerrados generalmente se producen, como están viendo a su lado, ¿no? Esa imagen donde se ve prácticamente una equimosis, ¿no? En la parte anterior del tórax. Entonces, un contundente o cerrado, ¿ya? Y generalmente los contundentes o cerrados siempre afectan a la parte interna, como el corazón, pulmones, vasos, etcétera, como vamos a ver posteriormente. Acá estamos viendo por herida de bala también. Y en todo trauma, ¿qué es lo que produce? Produce, pues, si es más que todo en los abiertos, o también pueden ser en los cerrados, un desame, ¿no? Nos produce una hemorragia, porque toda agresión, por más pequeña que sea, siempre existe un trauma, y ese trauma nos puede llevar a una equimosis, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si es el tórax y hay grandes vasos o los pulmones mismos que tienen bastante vascularización, entonces vamos a tener que un
como están viendo allá, ese velamiento en la parte izquierda, que nos está hablando prácticamente de que existe un derrame allá. ¿Y ese derrame qué es? Un hemotórax, ¿no? Hemo, sangre, tórax, sangre en el tórax. Ahora, dentro de lo que son las lesiones, en todo traumatismo de tórax tenemos lesiones que son pues torácicas letales. ¿Qué quiere decir? Que si no actuamos rápidamente, ¿no?, nos van a llevar ya a la muerte. Puede ser en cuestión de minutos o en cuestión de pocas horas. Y dentro de lo que es estas lesiones torácicas letales, de riesgo vital inminente, se encuentran la obstrucción de la vía aérea. Claro, que si se obstruye nuestra vía, bueno, inmediatamente van a morir con una insuficiencia respiratoria, ¿no?, que nos va a llevar a un paro. Después tenemos el neumotórax a tensión. Todo esto es importante saber cuáles son las lesiones letales, torácicas letales, ¿no?, de riesgo vital inminente. El neumotórax a tensión. Otro, el neumotórax abierto. Neumo, aire, atención, un aire a tensión que dice allá, como vamos a ver posteriormente. El neumotórax abierto. El hemotórax masivo, sangre, ¿no?, que está allá, que está llenándonos uno de los espacios pulmonares, allá, la pleura. Entonces allá la sangre es hemotórax masivo, que también es importante saber conocer, ¿no? ¿Por qué todo esto? Porque cuando estemos haciendo nuestro año de provincia, no año de provincia, cuando estemos haciendo provincia, porque antes era año, ahora solamente 3 meses que hacen, cuando usted esté internado, alguien le va a tocar la zona de Caracato, o de Zapaqui, o de los Yungas, donde siempre existen curvas y accidentes continuos. Entonces ahí es ahí donde van a tener este tipo de pacientes, que vengan pues con un trauma torácico. Otra letal es el tórax inestable o boret costal, ¿no? También es otro. Y luego el taponamiento cardíaco. Entonces, esas son las lesiones torácicas letales, pero de riesgo vital inminente. Que si no, una vez más repito, si no se actúa rápidamente, entonces prácticamente el paciente se va a morir. O el traumatizado se va a morir. Después tenemos con riesgo potencial, que todavía estos nos dan tiempo a que hagamos ciertos exámenes allá, ¿no?, que podamos pedirle a ciertos estudios, pueden ser de gabinete, ¿no?, bueno, como vamos a ver posteriormente. Y donde en eso están la contusión pulmonar, ¿no?, contusión, o sea, el golpe, contuso a nivel pulmonar. La contusión cardíaca también, ¿no?, la ruptura del diafragma, puede ser, la rotura o ruptura también del diafragma, la ruptura esofágica y la ruptura traqueal. Estas últimas son generalmente casi, no se ven tanto en relación a las demás. Y luego tenemos las de riesgo vital, que prácticamente donde no hay tanto riesgo vital, ¿verdad? Nos pueden todavía estas esperar un poco más de tiempo, ¿no?, para hacer, ya les decía anteriormente, ciertos exámenes. Está el neumotórax simple, el hemotórax simple, una fractura costal que puede ser, no como la fractura que hemos visto del bolet costal, sino una simple fractura que puede haber en un solo arco costal, una fractura de escápula, como están viendo acá, ¿no?, una fractura de escápula, como también la fractura de clavícula. ¿Alguien quiere pensar eso, no? Alguien atrasado que está desesperado. Bueno. ¿Quién quiere entrar? Y entonces decíamos eso, ¿no? Una fractura de clavícula, como en este caso estamos viendo, y ahora vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Aquí una fractura de escápula, como algunas veces vienen en estos así, como están viendo estas imágenes, o como también la fractura de clavícula, que estas prácticamente son de riesgo vital, sin riesgo vital diré, sin riesgo, que no nos desespere, ¿no? A eso se refiere. Luego, entonces, vamos a ver
La etiología. La etiología, una cosa es la etiología y la otra cosa es la epidemiología. Dentro de lo que es la etiología, las causas más frecuentes están los accidentes de tráfico, ¿no? O sea, accidentes de tráfico en un 80 a 85%. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente los vienen, ¿no? Tantos accidentes que en estos días estamos escuchando de tráfico, que se ha volcado, que ha chocado de frente, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando uno ve las noticias. Eso está en un 80 a 85%. Luego, las caídas. Algunas veces han debido escuchar la caída de un albañil que estaba haciendo una construcción o alguien que de las gradas se ha resbalado, se ha caído. Esto es generalmente un 10 al 15% que se presenta. Y bueno, vienen los accidentes laborales, las agresiones, no hay nadie, en este tiempo todos andan nerviosos, quieren pelear unos a otros, discuten, se dan un puñete, esas agresiones, ¿no? Que también, inclusive accidentes deportivos, en un 5% además. Lo único que hay que tener en cuenta los accidentes de tráfico que están muchas veces de moda, ¿de acuerdo? Dentro de la teología. Y dentro de lo que es la epidemiología, ¿no? Generalmente los traumas de la pared son los que más se presentan, de la pared torácica, en un 50% aproximadamente. Y luego, en profundidad, las lesiones pulmonares, en un 25%. Luego tenemos las lesiones de las cardiovasculares en un 20% que va bajando, hasta que una ruptura esofágica, diafragmática, apenas en un 5%. Generalmente son lesiones que de vez en cuando se pueden presentar. ¿Por qué? Porque alguna vez ha sucedido, raras veces se presenta una ruptura, por ejemplo, esofágica, ¿no? Entonces, eso es importante también tener en cuenta que dentro de la epidemiología, el trauma de la pared, ¿no? Es el más frecuente, en un 50% aproximadamente. Ahora veremos. Ahí tenemos la fractura de la clavícula, ¿no? Alguna vez sucede un accidente. Yo, por ejemplo, en este instante puedo caerme, ¿no? Por darles la clase a ustedes, puedo desorientarme y una fractura, ¿no? De clavículas. Como dice allá, puede encontrarse también lesiones de grandes vasos cuando existe esta fractura. Pero raras veces también esas lesiones de grandes vasos, ¿no? Y del esófago. ¿Por qué? Porque por acá, ¿qué tenemos pues? ¿Qué elemento anatómico tenemos? Está la arteria subclaviana y también la vena subclavia. ¿Sí o no? Sí, doctor. Ahí están. Cuando ustedes estén internados o cuando ya estén en la residencia, les van a decir, a ver, vaya a hacer, coloque un catéter, catéter venoso central, hágale una subclavia. O sea, tiene que ir a buscar por debajo de la clavícula. ¿Ya? Existe una maniobra, se introduce la aguja, se introduce el catéter y listo. ¿Ya? Y ahí está, por eso la fractura que dice de una lesión de grandes vasos, como es la arteria, ¿no? Subclavia. También la vena subclavia se puede lesionar allá. Después tenemos la fractura escapular, como hace rato hemos visto, que es frecuente y es más que todo está asociada a lesiones de la arteria axilar, ¿ya? Las lesiones, porque la arteria axilar viene y allá muchas veces esta fractura puede llegar a lesionar la arteria axilar, ¿no? O el plexo braquial también, ¿de acuerdo? Y contusión pulmonar, ¿de acuerdo? Eso es lo que produce una fractura escapular. Ahora, dentro de las otras fracturas, por ejemplo, tenemos la fractura del esternón. Para que se produzca una fractura de esternón, ¿dónde está el esternón? Ah, ya, tener más se recuerda. Porque un día, ¿dónde está el esternón? ¿Verdad? Yo he dicho, ha debido saltar con garrocha anatomía, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, para que exista esta fractura,
tiene que haber, dice, un mecanismo de alta energía, la desaceleración. La desaceleración. Están yendo coches a velocidad, ¿no? A 120, 150 por hora, porque en este tiempo ya, ¿quién no maneja un coche? Desde que ha aparecido la caja mecánica, nada que ver, sino que ahora es la caja automática. Entonces uno pisa el acelerador y el freno nada más, el acelerador y el freno y sigue manejando. Muchas veces acelera más, quieren frenar y acelera más, desaceleración, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Cuántos accidentes existen actualmente por esa razón? Por las cajas automáticas. Una desaceleración que va hacia la fractura. ¿Por qué? Del esternón, porque choca en el volante, ¿no? Puede chocar, por eso. Ahora, dentro de lo que es las fracturas de las costillas, como están viendo acá, hay fracturas que pueden estar entre cuarta, quinta, sexta costillas, ¿no? Entonces, cuando hay fractura en varias costillas, ¿ya? O también puede ser solamente en un arco costal, donde hay 1, 2, 3 también, ¿no? Cabos fracturarios. Entonces, es ahí donde se produce el bolet costal. O sea, bolet costal. Bolet, si le decís costal, es como si estuviésemos diciendo costillas que estén volando, ¿no? Y también su otro nombre se llama tórax batiente, como están viendo allá. Su otro nombre es tórax inestable, también se lo conoce así, o como tórax flotante, ¿no? Todos esos nombres tienen, por si acaso, el bolet costal. Tórax batiente, tórax inestable, tórax flotante. Y realmente muchas veces como dice allá, es una lesión muy grave donde existe. ¿Por qué? Porque el paciente por el dolor no respira. Y a veces eso, ¿qué le produce entonces? Una disminución ¿de qué? De la respiración. No puede poner, y no solamente eso, sino que se produce la respiración paradojal, ¿no? Donde cuando uno, por ejemplo, inspira en una persona normal, inspira, meta aire, entonces el tórax se expande, ¿verdad? Y cuando dice expire, bote todo el aire, bota. En cambio, en la paradojal sucede todo lo contrario. Un favorcito antes de eso, una hojita, por favor. ¿Ya? ¿Me pueden dar? Sí, aquí está. Sí. Por favor, la lista. Nada de amigos ni amigas, ni por más que ustedes le estén adorando, queriendo a nadie. ¿De acuerdo? Por favor, pónganme su nombre y apellido, la fecha de hoy día. Y los que están rotando conmigo o los que ya han rotado, ya también pongan. Primer grupo, segundo grupo de rote, ¿no? Entonces, ¿hay alguien que ha rotado conmigo? Va a poner, ¿no? ¿En qué subrote estaba? ¿Primero o segundo? Primero estaba usted. Primero, ¿no? Me estoy recordando. El primero, entonces anota. Su nombre es primer subrote. ¿Por qué? Porque a los que todavía no estoy dando las notas, porque a los que rotan, ¿no? Y vienen a la clase porque se supone que son alumnos sacrificados que vienen acá a escucharle, aunque sea al profesor un momento, pero están, y en cambio el resto, miren, a ver, deben estar, no sé, ¿dónde estarán? Haciendo TikTok, quizás mirando, no sabemos, ¿sí o no? O algunos en el cine, o algunos, no sé, imagínense todo lo que quieran, pero no estarán, ¿de acuerdo? Pero ustedes, nadie más de los que han rotado, los que están rotando actualmente, nadie. De todas maneras, comuniquen a los compañeros que el día lunes, a horas 13, vamos a tener clase. Bueno, continuemos entonces. Entonces les decía, ¿no? Que cuando uno inspira, mete aire. En cambio, la respiración paradojal sucede todo lo contrario. En el momento de la inspiración, ¿no? En vez de aumentar el tórax, más bien todo lo contrario. ¿Ya? ¿Y eso qué produce? Una insuficiencia respiratoria, con fatiga muscular e incapacidad de ese diafragma para contraerse.
respira pues ese paciente solamente aislándose con la musculatura intercostal y los respiratorios accesorios nada más. ¿Cuáles son esos músculos? Del cuello, ¿no? Va a haber algo de tiraje, algo de cornaje muchas veces, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta. Nos aclaremos. Seguimos con las fracturas costales. Las fracturas costales superiores pueden ser secundarias a un traumatismo, como dice, de alta energía, ¿ya? Y puede llegar a lesionar grandes vasos. O también los componentes del árbol traqueobronquial. Las fracturas costales medias pueden producir una lesión del corazón, pulmón y pleura. Ya puede ser una pregunta que diga en el examen, a ver, las fracturas ¿no? costales medias, ¿qué lesionan? Entonces tendrán que constar el corazón, pulmón y pleura, no van a decir que llegan a mencionar el riñón. Y las inferiores se asocian a lesiones de órganos abdominales, es así. Puede haber ruptura diafragmática, lesión del bajo, hígado o riñones, la inferior, por si acaso, y no la media. Donde puede existir dolor, hipoventilación, atelectasias, ¿no? ¿Qué es una atelectasia? Es un colapso pulmonar, el pulmón se colapsa, ¿no? Si vale el término vulgar, como se dice, se achuña, como dicen otros, ¿no? Alguna vez he preguntado, a ver, dígame, ¿qué es una atelectasia? Es cuando el pulmón se achuña, me ha dicho. Bueno, tenía que aceptar nomás, o sea que me quería decir que se colapsa, sí, ¿no? Así es. Bueno, y la mortalidad, como dice ahí, es muy importante tomar en cuenta también esto, que la mortalidad aumenta con el número de costillas. Con el número de costillas. Hay una mortalidad del 6% cuando existen 3 fracturas costales. Puede producir una mortalidad del 6%. Puede producir una mortalidad del 23% cuando hay más de 6 fracturas costales. ¿Ya? Más del 23%. Y se produce un 30% de mortalidad cuando se produce el tórax batiente. ¿Lo ve? O también tórax inestable. ¿Ya? Dentro de las lesiones vasculares tenemos el trauma cardíaco contuso. Están relacionados más que todo con accidentes automovilísticos, como están viendo allá. Esta imagen donde estaba manejando, ¿no? Una desaceleración brusca y prácticamente pues le llega el volante a golpear allá, ¿no? Y o lo otro también que pueden ser los mismos, una persona que está caminando por la calle y es golpeado por un coche, ¿verdad? Y le produce un trauma cardíaco contuso, donde prácticamente muchas veces no puede producir inclusive la muerte, ¿no? Como vamos a ver, taponamiento cardíaco. La lesión cardíaca contusa puede dar, dice allá, contusión del músculo cardíaco, la ruptura de cámaras cardíacas, la disección o trombosis de arterias coronarias, la disfunción valvular, lo que afecta al corazón. Nuestro corazón, ¿no? Sabe muy bien, tiene 4 cámaras, 2 aurículas, 2 ventrículos, y en ellas están divididas por los septos, ¿no? Los interauriculares, interventriculares, o los auriculoventriculares, etc. Si hay una contusión allá, entonces muchas veces pues, se pueden llegar a producir lesiones, ¿verdad? Entonces, y esa lesión puede llevar sí o sí muchas veces a muerte. Hay una disfunción valvular, desde ese entonces ya no puede caminar bien, se cansa rápidamente. ¿Por qué? Porque está afectada una válvula, ¿no? La tricuspidia, entonces
Bueno, taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco, como dice allá, puede ser secundario a traumatismos penetrantes. El taponamiento. Si nosotros nos imaginamos al corazón nuevamente, como están viendo allá, el corazón está, al igual que los pulmones, está cubierto, existe un espacio pleural, ¿verdad? En cambio, en el corazón existe el espacio pericárdico, está rodeado por el pericardio y el endocardio. Entre los dos espacios, un espacio. Ahora, si existe un trauma allá, se puede producir pues un sangrado, ¿no? Y por lo tanto, ese acúmulo en ese espacio pericárdico puede producir que ese corazón, que a la ocultación no haya ruidos, haya una irritación del cuello, de las venas del cuello, a la percusión sonido mate, como dice, y lo más importante, la tríada de Beck, ¿no? La famosa tríada de Beck que ustedes tienen que saber, ¿no? Donde dice la tríada de Beck, existe ingurgitación yugular. ¿Por qué esa ingurgitación? Porque el retorno venoso, ¿no? Está pues alterado, porque ese corazón no puede dar dentro de lo que es la sístole para eliminar la sangre, sino que se va llenando, ¿no? Se va acumulando allá y por lo tanto sube. Por lo tanto hay ingurgitación yugular. Hipotensión, no hay pues un buen, como les diría, una tensión que elimine la sangre, ¿verdad? Entonces va a haber una hipotensión. La presión arterial va a estar baja. Y esos sonidos cardíacos apagados o débiles, uno va a escuchar apenas perceptibles, apagados prácticamente. Entonces, esa es la diada de Beck. Como se ve acá, una ingurgitación yugular, los ritmos cardíacos lentos y una hipotensión arterial, porque no hay una buena presión, ¿no? Sistólica que hace que la sangre vaya a diseminarse por todo el cuerpo. El trauma, la ruptura traumática de aorta, también puede producirse, ¿no? También se puede producir, ¿no? Y puede romperse por completo o incompleto, por un traumatismo cerrado o penetrante. Habíamos dicho hace rato, la desaceleración brusca produce esto, que generalmente desgarra. ¿Qué desgarra? La pared aórtica, como se ve allá, en la proximidad del ligamento arterioso. Y produce esto una alta mortalidad. Pero muchas veces esa arteria que tiene una capa adventicia, esta puede estar intacta. Y entre la capa, ¿no? Y el músculo allá, como tiene, usted sabe bien la arteria, ¿no? Que está desde la adventicia que va en profundidad, se puede ver ese espacio. Y en ese espacio se puede ir llenando la sangre, ¿no? Y puede producir hematomas mediastínicos, como dice allá, limitados. En las radiografías se ve la silueta cardíaca anormal, porque tiene un ensanchamiento del mediastino. Si nosotros vamos a ver una radiografía, el mediastino está ensanchado, ¿no? Está ensanchado. Pero, si esa ruptura traumática de aorta no sucede eso, que esa capa adventicia puede llegarse a lacerar y produce pues, ¿no? Si vale el término, una explosión y la salida brusca de la sangre. Y en cuestión de minutos el traumatizado puede perder la vida. Ahora tenemos el hemotórax, es un acúmulo de sangre en el espacio pleural. Hemo, hemos dicho hace rato ya, sangre, tórax, acúmulo de sangre en el tórax. ¿Y en qué espacio? En el espacio pleural. Tenemos la pleura parietal, la pleura visceral. La pleura parietal que se encuentra
¿no? Cubriendo todo lo que es las costillas, y en cambio la pleura visceral que rodea al pulmón, y entonces entre los dos se produce un espacio, se hace ese espacio, ¿no? Comienza a acumularse de sangre, y por lo tanto, ¿no? Esto nos va a producir ¿qué? Una insuficiencia respiratoria. Ahora, respecto al acúmulo de sangre, ¿no? Como estamos viendo, existe la clasificación del grado 1, ¿no? Que se encuentra por debajo del cuarto espacio, por debajo del cuarto arco costal, por debajo, ¿ya? Este es el grado 1. El grado 2, que está entre el cuarto y el segundo, el cuarto y el segundo arco costal, y el grado 2. En cambio, el grado 3 ya se encuentra hacia arriba, ¿no? Por encima del segundo arco costal. Entonces, de esa manera, si uno ve, por ejemplo, una radiografía en un paciente que ha sufrido un trauma, y en quien, de acuerdo a la clínica, vemos inspección, ¿no? Apenas está. Ampliación y ampliación, lado emitórax izquierdo, no hay. Palpación, vibraciones vocales, favoritas. Percusión, mate. Y auscultación, ausencia. Entonces, esto hay que hacerle una radiografía a este paciente, inmediatamente hay que sacar la radiografía. Y en base a eso, uno ve, ¿no? Hasta dónde está el acúmulo de sangre, en qué espacio. Y en base a eso uno dice, este es un hemotórax grado 1, grado 2 o grado 3. ¿Ya? En base a la radiografía que uno ve allá. El hemotórax simple es una acumulación menor de 1500 mililitros, donde existe una lesión pleural o pulmonar menor. Hemotórax simple. Hemo, sangre simple, no poco. Alguna vez apenas unos 500, 400, menos de 1500. Es un hemotórax simple. ¿Ya? Y no necesita un tratamiento que, como vamos a ver en hemotórax masivo, por ejemplo, como dice, más allá de los 1500 mililitros, en un hemotórax masivo, prácticamente el pulmón pues está colapsándose, ¿ya? Ese pulmón. ¿Por qué? Porque la sangre lo está achuñando, como se dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, o sea, lo está comprimiendo. Entonces, en ese caso, el hemotórax simple, uno solamente puede tener ¿cómo les diría? Uno puede estar expectante allá. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el mismo pulmón, cuando uno respira, es igual que estuviese haciendo, cuando uno tiene hemorragia, una arteria, una vena, lo que sea, una hemostasia compresiva. Está sangrando, inmediatamente hemorragia compresiva. Está sangrando, es decir, ¿cómo se llama? Hay que hacer una hemostasia compresiva. Hemostasia compresiva, ¿verdad? Igual, cuando uno respira, hace la hemostasia compresiva y eso va disminuyendo. En cambio, en un hemotórax, como se ve masivo, prácticamente allá la sangre va a ir pues fluyendo, y si es de tipo arterial, muchas veces va a ser progresivo. Dentro de lo que es la clínica, lo que les he dicho hace rato, inspección, palpación, percusión y auscultación. Y dentro de lo que es el diagnóstico, la radiografía de tórax simple, o sea, un AP o PA, nos va a mostrar, como en este caso, donde existe un bordamiento del ángulo, este ángulo que se llama ángulo costo-diafragmático, ¿no? Aquí es el derecho, aquí está, igualito tiene que haber esa muesca, el ángulo costo-diafragmático izquierdo. Ese ángulo está borrado, ¿de acuerdo? Y si se puede sacar una radiografía lateral para ver, pues, detectar los derrames pequeñitos que son de 50 a 100, que no tienen mucha importancia, porque estos se reabsorben. Cuando estemos en provincia, como les decía, ¿no? Viene el paciente y ustedes, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tal? ¿Alguna vez ha sucedido? Alguna vez, no siempre, que ese paciente ha sufrido un trauma y
clínicamente vemos dentro de infección, palpación, percusión, ¿no?, que tiene un derrame pleural. Y entonces uno tiene que hacer ¿qué? No hay radiografía porque está bailando en la fiesta del pueblo, es el radiólogo el que hace la radiografía, no está. Y otros no pueden ser. Entonces, ¿qué hacer? Una toracocentesis diagnóstica. Piden una jeringuita de 20 mililitros a la enfermera, asepsia de la región, la punción entre el quinto y el sexto espacio intercostal, línea axilar anterior o media puede ser, aspira y si sale sangre es un neumotórax. ¿Qué tal si ese paciente ya había tenido su derrame y sale un líquido citrino? En citrino van a decir que es efectivamente ha tenido su trauma, pero no hay neumotórax, ¿no? Ahí puede ser por otra causa, ¿de acuerdo? Entonces toma un frasquito para llevar a citología y para ver qué tipo de líquido es o a qué patología puede corresponder. Entonces, decimos que es muy importante también ver las radiografías para realzar, ¿no?, una toracocentesis también. Neumotórax, presencia de aire o gas. Neumo siempre es gas, aire, gas. Y la entrada de aire provoca, dice, una presión de provoca una pérdida de la presión negativa intrapleural. Y el pulmón tiene pues a colapsarse, se va. Ese pulmón se va colapsando. Muchas veces ese aire sigue penetrando, ¿no? Y en ese caso no sale. Y a veces por esa razón ese aire que sigue penetrando nos puede producir un neumotórax a tensión, ¿ya? Y el paciente que va a presentar un dolor torácico pleurítico de inicio agudo e intenso, un dolor, ni respirar. ¿Por qué? Porque el aire que en el momento de meter aire está metiendo más aire todavía, ¿no? Por ese orificio. Produce disnea, hay tos, debilidad de miembros inferiores, porque prácticamente afecta todo el organismo, ¿no? Los ruidos extraños en el tórax, se supone, no son expertos a veces, que allá, o frote esos ruidos allá, ¿no? Y para eso hay que emplearse. Uno le saca la radiografía y como están viendo acá se está viendo toda la trama bronquial, ¿no? Y también vascular por acá. Aquí está el pulmón. Bien. En cambio, en este otro lado, hay una, ¿qué? Bien, aquí está el pulmón. Está prácticamente todo. Hay una hiperclaridad. Sí, está hiperclaro. Bien claro, no hay esta trama. Entonces, y se ve esta línea donde el pulmón prácticamente se está colapsando, ¿ya? Y en ese caso tenemos, cuando es un neumotórax a tensión, no puede ser a tensión, entonces tenemos que actuar rápidamente. Alguna vez, no sé si ustedes han visto una película, son las películas, se ve que ha sufrido un trauma y él está ahí, apenas está, y entonces agarran un bolígrafo o algo, inmediatamente le producen hay una punción y el aire sale todo el aire. Entonces, ¿para qué? De esa manera, entonces, el paciente que le han hecho una toracocentesis sería ahí rápida, entonces el pulmón nuevamente comienza a expandirse, ¿verdad? Entonces, esto es lo que sucede, ¿ya? Y en neumotórax a tensión es muy importante. ¿Por qué? Si nosotros también vemos la placa radiográfica, el tórax, el motórax, va empujando todo lo que es el mediastino, todo el corazón, todo eso, hacia el lado contrario, por si acaso. ¿Verdad? Va más allá de la línea media. Neumotórax de tensión, el corazón y el pulmón se encuentran comprimidos por la gran acumulación de aire, lo que acabo de decir, se produce por un mecanismo valvular unidireccional, lo que también les he dicho, va entrando el aire,
no puede salir, no permite la salida del aire, solamente permite la entrada. Y están viendo ahí, ¿no? Cómo existe un desplazamiento prácticamente de todo lo que es el mediastino, el corazón, todo lo que está allá, ¿de acuerdo? Se reduce ahí el retorno venoso, el gasto cardíaco disminuye, y hay un fracaso hemodinámico y ventilatorio que le puede llevar a la muerte al traumatizado. Tenemos las lesiones, la lesión traqueobronquial, el que es una condición poco común, como dice ahí. Raras veces se ve eso. Lo que más se afecta siempre son los pulmones, ¿ya? Pero son lesiones graves, cuando es una lesión más que todo de tráquea, es una lesión grave que nos puede llevar a la muerte, prácticamente, ¿no? Hay pacientes, como dice, se mueren en la escena, ¿de acuerdo? O sea, en el lugar del accidente. Las causas, igualmente, desaceleración rápida, lesiones por onda expansiva, o, ¿no? Como está de moda las otras veces, que dinamitazos ahí, ¿no? Los bloqueadores, ¿no? Ondas expansivas, pues que prácticamente pueden producir eso, pueden producir lesiones. Y la intubación puede ser todavía potencialmente, puede empeorar, ¿no? La lesión de la tráquea o de los bronquios. Los síntomas, ¿cómo pueden darse? Hemoptisis, hemo, sangre, tisis, la eliminación de sangre, ¿verdad? Hemoptisis, ¿de acuerdo? Hay un enfisema subcutáneo cervical, neumotórax de tensión, cianosis, diagnóstico, una broncoscopia. Por ejemplo, eso que dice enfisema subcutáneo. Yo he visto en un paciente, cuando estaba en el tórax, cuando estaba haciendo cirugía general, he sido residente de cirugía general antes de hacer oncología. Entonces ahí es donde he visto un paciente que ha venido con trauma y efectivamente enfisema. ¿Cómo se da cuenta un enfisema? Que al tocar la piel, al palpar así y empujando, es como si tuviesen alguna vez ido al el granizo mismo, el hielo, entonces es como una crepitación bien especial, ¿verdad? Igualito, como reventar las burbujitas de aire, así es. Y uno dice, acá hay motor. Entonces hay una lesión a nivel de la tráquea o de los bronquios. Es su característica siempre de una lesión de la tráquea. Traumatismos abiertos, hemos visto, ya, ¿no? ¿Por qué? Es abierto porque existe una solución de continuidad, pues. Por lo tanto, no puede afectar a la pleura tanto parietal, más que todo parietal y también visceral, ¿no? Acompañándose de laceración y contusión del pulmón. El mecanismo de producción, heridas por arma blanca, heridas por armas de fuego, heridas por asta de toro, menos mal que ya en ciertos pueblos nomás ya hay lugares donde antes había corridas de toros, ¿no? Y no faltaban los valientes que después de haber bebido bien, entonces se enfrentaban al toro, ¿verdad? Entonces ahí, pues las embestidas hasta del toro, el empalamiento, algún accidente que puede ser, y iatrogénica, como dice ahí, que puede ser también una cirugía, iatrogénicamente se puede producir un traumatismo de tórax. Dentro de la fisiopatología, en reposo la presión en el espacio pleural, esto es lo más importante que sepan. ¿Cuánto es la presión? Yo pregunto muchas veces en las prácticas. En reposo, ¿cuánto es la presión en el espacio pleural? ¿No? ¿Cuánto es? Es de 5 centímetros de agua, se mide en centímetros de agua. En inspiración forzada llega hasta 100 centímetros de agua, ¿no? Esa presión del espacio pleural estamos hablando. Y en expiración forzada, beta E, ¿no? Hasta 80 centímetros de agua. Dentro del tratamiento inmediato, en el traumatismo de tórax, bueno, hay que pues evaluar el lugar, como están viendo allá, es muy importante el ABCD, como se dice, ¿no? Y es muy importante. Cuando ustedes tengan, porque van a ser médicos, ¿no? Y es seguro que alguna vez van a ustedes tener algún paciente accidentado
o les van a llamar por ambulancia, doctor, tienen que venir urgente, ¿no? Y van allá, y depende del primer tratamiento, de la primera conducta que ustedes asuman, depende la vida del paciente. ¿Ya? Ahí dictaminan ustedes, este va a vivir o este va a morir. ¿De acuerdo? Es así, de lo primero que hagan. Muchas veces el paciente puede estar con una fractura a nivel cervical, ¿no? Entonces, tiene que estar inmovilizado el paciente. Y otros le dicen, no, levántenle a ver la cabeza aquí, levántenlo, siéntenlo, háganlo sentar. ¿Ya? Y la fractura, sección de ¿qué? De la médula, ¿no? Espinal. ¿Ya? Y paciente parapléjico de por siempre, de por vida. Entonces yo les digo, es muy importante esto. Primero que hay que evaluar, como dice el lugar, ¿dónde? Se ha volcado aquí, bueno, como 200, 500 metros. Realizar dónde la valoración, realizar una valoración inicial de respiro y tal. No, pero esto es lo más importante, el ABCD. Airway, que dice vías respiratorias. Hay que ver, ¿estás respirando? Hay que ir a ver, no si estás respirando. Breathing, respiración. ¿Está metiendo aire? Sí, está aire respirando. ¿Por qué? Porque la vía respiratoria está libre, intacta. Porque alguna vez ha sucedido que tenga su placa dental y justo va hacia la vía. Y el paciente se muere, pues asfixiado. Lo primero es, airway, si está o no la vía respiratoria libre. Breathing, si está respirando o no. Circulation, ¿no? Circulación, ¿no? Valorar el estado de shock, si el paciente también en la circulación uno ve cómo se da cuenta que tiene un shock hipovolémico. También les pregunto muchas veces, shock hipovolémico, ¿cuáles son los signos de shock? Les pregunto, ¿cuáles? Entonces son primeramente la palidez del paciente, la sudoración profusa que presenta. Estamos viendo sudoración del paciente, estamos viendo que está angustiado, que está desesperado, pide agua, tengo sed, dice, ya, de la inspección, solamente los signos de shock. ¿Ya? Ese paciente con esas tres cosas solamente está con un problema a nivel de sangrado. ¿Ya? La circulación, y se valora el estado de shock. A ese paciente en estado de shock, lo primero cuando existe un paciente en estado de shock, sea cualquiera el shock, cualquiera que sea, es necesario siempre el paciente en posición horizontal y elevar los miembros inferiores. ¿Ya? Elevar los miembros. Ahora, si está en una camilla, en Trendelenburg. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? De que toda la sangre, si vale el término, vaya bajando y vaya hacia el corazón y también la parte noble, el nivel cerebral. La D, que nos dice, hay que ir a ver trastornos neurológicos. Valorar el plazo, del 1 al 15, ya preguntarán las preguntas, estimularán, etcétera. El gráfico es muy importante. Y la E, la exposición, ¿no? Dónde ha estado expuesto, qué control ambiental existe. Dentro de los tratamientos de las selecciones específicas, aparte por el tiempo, algunos pacientes pueden sufrir alteraciones fisiológicas presentando hipotermia, coagulopatía, acidosis metabólica, ¿no? Que siempre se. Ahora, lo más importante es ver esto que esa es la triada mortal, o círculo vicioso mosaico. O sea que, ¿cuáles son? La hipotermia, la coagulopatía y la acidosis metabólica. Esa es la triada mortal. ¿Ya? Repito, la hipotermia, poca, como el frío que está haciendo actualmente, mis manos en este instante están con hipotermia, ¿no? La hipotermia, la coagulopatía todavía no tengo, ni acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Esas tres son las que nos dan la triada mortal. El tratamiento de las lesiones torácicas, hasta el 85% de todas las lesiones pueden tratarse siempre con una toracostomía. Ostomía, ¿qué es ostomía? Toracostomía. Ostomía es ostium
viene de ostium, que queda en latín. Antes nosotros llevamos latín, yo he llevado latín, jóvenes, ya, en el colegio. Entonces, por esa razón, por ejemplo, uno sabía que era el gracilis, que el cuneatus, que es la flegmasia albadones, que es allá, como dice, ¿no? Muy claramente, dentro de lo que es las lesiones torácicas, más que todo, tratarse de una toracostomía, ostomía, que viene de ostium. Ostium es puerta. Cuando dice colostomía, este paciente se le va a decir colostomía, que quiere decir que el colon se va a abocar hacia afuera, va a tener comunicación. Enterostomía, entero el intestino delgado se lo va a comunicar afuera. Traqueostomía, que le van a colocar un tubo para que con comunicación hacia afuera. O sea, a todo eso se refiere. Si decimos pleurostomía, ostomía, que se va a comunicar la pleura hacia afuera, osteo, bien, abrir una puerta, quiere decir, ¿ya? Bueno, ¿qué más? La toracocentesis, como están viendo, la pleurostomía, ahí, lo más importante es que sepan, ¿no? En las prácticas es donde más se lleva esto, y han debido llevar también ustedes, ¿no? La toracocentesis, y allá que es lo más importante, cuando se realiza una toracostomía o pleurostomía, ese tubo tiene que estar conectado a un frasco de Boulot o un frasco de sello de agua. Se los presento, porque algunas veces yo en el examen les pregunto de las prácticas, dibújeme el frasco de Boulot, digo, no. Tengo que dar su nombre, pero José, no. José. Apuesto, ¿no? Y listita, por favor, ¿dónde está? Falta. ¿Ya les falta todavía? Por favor. Entonces, el frasco de Boulot, dibuje, le digo, pero no saben dibujar el frasco en sello de agua. Pero antes teníamos el frasco en sello de agua, ¿cómo es no ahora? Al igual que antes nosotros nos comunicamos por teléfono, nada más, después ahora ya el celular, y no solamente ahora. A ver, dime, ¿dónde estás? Mostrame por WhatsApp dónde te encuentras. A ver, tienes que mostrar por WhatsApp, no está eso. Antes por lo menos decía uno, ¿dónde estás por el teléfono? Sabes, estoy pasando clases cuando estaba ahí en el cine, ¿no? Así era. Pero en cambio ahora, a ver, mostrame por WhatsApp si estás pasando clases. Igual, el frasco en sello de agua ya no se hace. He visto que ya se compra en las farmacias. El frasquito ese ya viene ya hecho. Solamente es para conectar nada más. Donde el aire del paciente tiene que entrar, acá penetra hasta el fondo. Acá 2 centímetros nada más, donde existe el agua allá, puede ser el agua destilada o también solución fisiológica, lo que sea. Penetra. Y como está viniendo de allá, sale la sangre, va llenando. En cambio, si es solamente algo, también hay burbujas de aire que neumotórax, sale todo el aire para que ese aire salga por este tubo hacia el ambiente. Esa es su función del frasco en sello de agua, ¿no? Y en el tubo, los que rotan por el tórax han debido ver esto. ¿Qué más? Bueno, espero que así estén felices.